Buenas noches, bienvenidos todos a la penúltima clase de este módulo. Ay, bueno, un poco cansado, un poco estresado debido al alto movimiento de este mes de agosto, ¿no? Y la forma que nos estamos moviendo en todos lados, en todos los ámbitos. Eh, les, Hoy les preparé esta clase, eh, incluido un pequeño video, el cual ya está insertado en las diapositivas para poder eh, entender o definir bien lo que tiene que ver con los roles y prácticas seguras en zonas de riesgo eléctrico. Estamos hablando de coordinación, supervisión, comunicación efectiva y hábitos preventivos. Damos inicio a la clase. Eh, los roles del personal en zonas de riesgo eléctrico deben ser bien definidos, bien designados y de acuerdo a sus conocimientos. Es recomendable que la persona tenga conocimiento sobre lo que va a supervisar. Tenemos, por ejemplo, el empleado a cargo, que es el responsable de las tareas eléctricas y de la seguridad. Tenemos el supervisor eléctrico, que garantiza el cumplimiento de los protocolos. Y tenemos el equipo técnico de ejecución de las tareas bajo lineamiento de seguridad. Ahora vamos a desglosar cada uno de ellos. Empleado a cargo y sus responsabilidades. Persona calificada designada para liderar tareas eléctricas, evaluar riesgos, valida procedimientos y autoriza el inicio del trabajo. Sup- El uso de PP y herramientas dieléctricas, controla bloqueo y etiquetado Loto y hace la verificación de tensión. Lleva los registros de permisos, reuniones, reportes de anomalías, etcétera. Recuerden que todo lo que tenemos, yo les había comentado que todo lo que hacemos, todo lo que atañe a la función laboral, debíamos de controlar, debíamos de verificar que se cumpla y llevar unos registros en físico, a pesar de que tenemos una facilidad increíble con los registros electrónicos. Tenemos el inconveniente de que si no generamos el espacio físico en el cual archivar estos datos, podríamos caer de repente en una caída de sistema o el extravío del elemento que estaba archivando o en donde llevábamos los registros de nuestras actividades. El perfil del empleado a cargo y sus riesgos asociados tiene algunos requisitos. La formación técnica en electricidad o electromecánica, capacitación normativa sobre la NFPA 70E, que es la que atañe a todo lo que sea con manejo de energía eléctrica, la ISO y la OSHA. Reconocimiento escrito por el empleador. ¿M? Los riesgos si es que no cumple su función, porque no todo es alegría, siempre no, en el entorno laboral no todo siempre es alegría. Siempre existen sobresaltos o los famosos vaivenes. ¿M? Ingreso a zonas activas sin desenergizar, tareas sin delimitación o verificación de tensión, accidentes graves por falta de liderazgo técnico, entre otros.
El siguiente cargo del que habíamos hablado, que el supervisor eléctrico, garantiza el cumplimiento de los protocolos. Es la persona responsable de verificar que se cumplan normas y procedimientos. Controla que se ejecuten tareas conforme al análisis de riesgo, asegura la correcta implementación del sistema Loto, verifica el uso de los EPP, herramientas autorizadas y barreras de seguridad, detiene trabajos ante condiciones inseguras o desviaciones del plan. Espero que hasta acá les vaya quedando claro. Vamos a seguir avanzando poco a poco. Hay más funciones del supervisor. Así como el encargado, también el supervisor necesita tener digamos, unas cualidades requeridas. No exige, por ejemplo, el cumplimiento o conocimiento profundo de las normativas NFPA 70E, la ISO 45, la OSHA, liderazgo y capacidad para tomar decisiones inmediatas, capacidad de evaluación de desempeño en campo. Así como el anterior cargo, este también conlleva ciertos riesgos en caso de el no cumplimiento o el cumplimiento de manera inadecuada de las funciones designadas por el empleador. Las tareas mal ejecutadas o sin autorización, mm, omisión de pasos críticos de seguridad, mayor probabilidad de incidentes eléctricos o lesiones graves. Todo el equipo técnico que se dedica a hacer la ejecución de lo que es el proyecto, siempre bajo los lineamientos de la seguridad industrial, son los personales calificados que ejecutan tareas según procedimientos establecidos. Debe cumplir con el plan de trabajo aprobado por el empleado a cargo. Personal calificado que ejecuta tareas según procedimientos establecidos debe cumplir con el plan de trabajo aprobado por el empleado a cargo, responsable de utilizar correctamente EPPs y herramientas aisladas, debe reportar condiciones inseguras al supervisor, no puede intervenir sistemas eléctricos sin autorización y supervisión. Por supuesto, también tienen unos requisitos mínimos, los cuales deben de cumplir, así como algunas responsabilidades adicionales también. Entre los requisitos contamos con la formación en electricidad, electromecánica o afines, conocimiento práctico de seguridad eléctrica y procedimientos Loto. Capacitación periódica en normas como NFBA 70E y IS 6364. Algunas de las responsabilidades adicionales son participar de reuniones de seguridad y planificación,
que son las que se hacen para planificar las actividades a desarrollar en los objetivos y especialmente en los objetivos nuevos. Ejecutar solo tareas asignadas y autorizadas. Comunicar desviaciones, incidentes o riesgos detectados durante el desarrollo de sus tareas. Dentro de lo que tiene que ver con coordinación y supervisión de tareas, tenemos tres ítems, que es asegurar claridad en funciones y procedimientos. Ok. Supervisión directa de tareas críticas. Sí, está muy correcto. Interfaz constante entre... Vamos a desglosar un poquito de esto. Asegurar claridad en funciones y procedimientos. Definir roles antes de iniciar la tarea eléctrica. Documentar procedimientos escritos, ilustrados y aprobados. Realizar reuniones pre-tarea antes de iniciar las tareas, el famoso Toolbox Meeting, para repasar las funciones. ¿Mm? Evitar tareas fuera de función o sin autorización formal. Supervisión activa para verificar comprensión y ejecución adecuada. Como todos los cargos, tienen riesgos por ambigüedad y también tiene ciertas recomendaciones. Consi- Consecuencias si no hay claridad. Duplicación o ausencia de tareas críticas, omisión de pasos claves de seguridad eléctrica, acciones sin permiso o sin coordinación. ¿Cuáles serían las recomendaciones para esta persona? Y crear fichas de función por puesto, incluir tops eléctricos por actividad, checklist de roles y tareas previo a la intervención. Supervisión directa de tareas críticas. ¿A qué se refiere esto? El supervisor debe estar presente físicamente durante toda la tarea. Verifica cada paso del procedimiento eléctrico en tiempo real. Interviene ante desviaciones o condiciones inseguras. Controla uso correcto de elementos de protección personal, herramientas y condiciones del entorno. Autoriza cambios solo con justificación técnica documentada. No es, yo tengo la mejor buena intención de hacer X. Lo que yo debía hacer era Y, pero a mí me pidieron que haga solo eso.
Entonces comienza el conflicto y todo lo que tiene que ver con, conlleva con las consecuencias de no supervisar o tratar de hacer perdón, por favor, un segundito. Un segundito, por favor, le voy a avisar a mi hija. Estoy en clase. Perdonen, por favor, pero eh, es el tema cuando uno utiliza el vehículo para hacer este tipo de cosas y, hija, estoy en clase, hija, estoy en clase. Llámale a mamá. Gracias. Y disculpen, por favor, disculpen, sí. Eh, Nos quedamos en la parte de superposición o ausencia de control activa continua. Eh, bueno, se deben validar pasos críticos. Pasos críticos era trabajar con tensión eléctrica presente en el entorno del ambiente laboral y las condiciones del entorno en tiempo real. Siempre se requiere reuniones pretareas o las famosas charlas de 5 minutos antes de comenzar, dando señales técnicas y protocolos, ¿sí? Eh, Usar radio si es necesario, si no puede estar presente en uno o dos lugares a la vez, ver la forma de comunicar y hacer que todo se cumpla. Tener un checklist o formulario para seguimiento conjunto, debe evitar malentendidos. Debe mejorar la trazabilidad y seguridad operativa de las labores a ser desarrolladas. Dentro de todo esto, siempre vamos a tener algunas recomendaciones. Si seguimos los pasos, vamos a disminuir los errores humanos y vamos a aumentar el respaldo técnico, mejorando el control del procedimiento y la respuesta ante fallas. Fortalece la moral del equipo al sentirse acompañado. Depende de qué tipo de acompañamiento. Hay que procurar hacer el acompañamiento guía, no el acompañamiento sancionador, para que la gente se sienta protegida con la presencia de la persona encargada del sistema de trabajo. Algunas recomendaciones sería establecer criterios para la verificación conjunta de pasos, incluir el requisito en permisos de trabajo eléctrico. Si no lo tenemos, la próxima clase vamos a hacer procedimientos. Yo les voy a alzar algunos ejemplos y les voy a solicitar que ustedes completen para que se den cuenta de algunos. Hay algunos formatos que son más sencillos, otros que son un poco más largos. Depende de la función que estamos desarrollando y en qué lugar lo estamos desarrollando. Capacitar en comunicación técnica bajo riesgo. Siempre tenemos que tratar de estar en comunicación entre todos los interactuantes en el sistema de trabajo. Muy importante es no perder esa comunicación. Al hablar de comunicación efectiva y el trabajo en equipo, tenemos que tomar tres puntos fundamentales. Uno de ellos es establecer canales claros de comunicación. Eso ya lo vamos a hacer de acuerdo a nuestra conveniencia. Un poquito más adelante lo vamos a desarrollar, no se preocupen.
fomentar el reporte de condiciones inseguras. Tenemos que hacerle partícipe a la gente de su, digamos, de su comportamiento o de su conducta en el momento de desarrollar las labores, tratando de exponerse al mínimo posible. ¿M? Promover confianza y trabajo colaborativo es el último en esta parte. Hablando del primer ítem, que es establecer canales claros de comunicación, designar al empleado a cargo, que fue el primer rol que analizamos con respecto a trabajos con riesgo eléctrico. ¿M? Designar al empleado a cargo y supervisor como enlaces oficial. No quiere decir que el resto del equipo no tenga la capacidad de responder, solamente que para todos los motivos prácticos es importante definir ese punto o ese ítem, ¿m? Para que no exista teléfonos cortados y directamente sea tratado el tema entre lo que se debe decir y hasta qué podemos decir. Por eso es muy importante que estén designados y bien definidos los roles de quienes van a estar a cargo de esto. Definir protocolos verbales o escritos previos a cada tarea eléctrica. ¿A qué se refiere esto? Y se refiere a quiénes y bajo qué condiciones, ¿no? ¿Cuáles son los pasos? Hacer el análisis de trabajo seguro en base a cada tarea, utilizando el criterio general de la evaluación de riesgos. Aplicar lenguaje técnico claro y evitar ambigüedades operativas. Al hablar de lenguaje técnico claro, tenemos que tratar de llegarle de la mejor manera y de una manera en que la persona que está expuesta en este momento a eso pueda tener un punto de apoyo en el cual pueda recibir consejos técnicos. Documentar decisiones de seguridad eléctrica, las planillas Loto, si es necesario. Las planillas, tanto las que son de análisis de trabajo seguro y lo que son de permisos de trabajo, se deben archivar en forma correlativa, de ser posible en forma numérica. Sería como un foliado o algo. Muy interesante el tema este. ¿Por qué? Porque después uno cita en qué folio se encuentra tal cosa y ponemos en un breve resumen en la tapa, folio tanto pertenece a, qué sé yo, un lugar X con tanta cantidad de personas. Es como si fuera que le estamos asignando al personal, pero debemos de dejar precedentes o dejar por escrito del porqué y de esa calificación técnica que debe o que corresponde a la manipulación de todo tipo de proceso en áreas de riesgo eléctrico, porque son trabajos de alto riesgo. Tiene algunos beneficios y algunas recomendaciones. Los beneficios se enumeran de la siguiente manera: mejora la comprensión del riesgo
y disminuye errores. Esto es ficti porque no sabemos si se va a poder lograr, sí o no. Facilita coordinación en tareas simultáneas. Puede ser. Aumenta la eficacia en emergencias. Muy bien. Las recomendaciones serían entrenar al personal en comunicación bajo presión, establecer doble chequeo verbal para energización y desenergización y desenergización. Así creo que se dice. Socorro, busco esa palabra y les doy la palabra correcta porque en este momento mi diccionario se encuentra bloqueado. Me perdonan, por favor. Eh, en el ítem fomentar el reporte de condiciones inseguras, que cuando hace rato yo les dije era crear una cultura de visualizar lo que sería el riesgo. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué tener mucho cuidado? Porque es como un mono con gilet esta parte. Las normas nos exigen que hagamos participar al funcionariado en el desarrollo de la seguridad en su área de trabajo. Pero es un... ¿Por qué le dije? Es como un mono con gilet. Hay alta probabilidad de que se corte. Tal vez por curiosidad, tal vez por desconocimiento o por poco conocimiento y en algunos casos por exceso de confianza. Hay un montón de cosas que limitan a veces que nosotros le hagamos participar a la gente. Es por eso muy importante que nosotros tengamos un equipo técnico dentro del cual podamos hacer el análisis de trabajo seguro, desglosar todas las tareas críticas o las labores críticas a ser desarrollado para X y sobre eso trabajemos en lo que vamos a tener la próxima clase, que sería trabajar con los procedimientos. Y los procedimientos tienen que ser tan claros y tan precisos que no debe quedarle duda a ningún personal que haya leído el documento. No interesa el grado académico que ostente o que tenga. Simplemente debe ser claro y me fue la palabra. Bueno, volvamos. O sea, enseguida me va a volver otra vez la inspiración. Eliminar el miedo a sanciones por reportar riesgos. Bueno, para eso tenemos nuestro personal designado en el lugar de trabajo, que son los encargados, el empleado encargado y el supervisor, que serían ambas personas que van a estar verificando, haciendo una pre-revisión de lo que sería la denuncia hecha por la persona. Podemos habilitar canales de reporte accesibles. Acá nos dan algunas ideas como formularios, apps o buzones a la usanza antigua, hacer un buzón de quejas y sugerencias. Todo depende de qué estamos tratando de obtener cuando pedimos este tipo de colaboración por parte de los personales a cargo de desarrollar las tareas en distintos lugares.
Responder a cada reporte con acciones correctivas visibles. Ok. Reconocer a trabajadores que contribuyen a la prevención. O volvemos otra vez a lo mismo. ¿Para qué tenemos entonces ya un supervisor y tenemos un personal, un empleado a cargo? Hay que ver. Debemos felicitar al personal que se encuentra subordinado. Habría que estudiar bien hasta dónde nos alcanza eso. Eh, Acá nos habla de algunos beneficios. Los beneficios serían la prevención de accidentes mediante identificación temprana, empoderamiento y participación del trabajador. Esa es la parte más complicada. Después viene el cumplimiento normativo de la ISO 45, la NFPA 70E e incluso la OSHA. ¿Qué se debe hacer? Acá tenemos unos pequeños, un pantallazo de lo que está sugerido como actividad. Campañas internas tipo veo algo, digo algo. ¿Pueden estar de acuerdo? Sí, pueden estar de acuerdo, no. Todo depende de la experiencia que hayamos tenido o superado en el camino. Integrar reporte en tareas críticas y reuniones de seguridad. Crear trazabilidad con números de seguimiento por caso. Bueno, promover confianza y trabajo colaborativo. Este sería el tercer ítem. Dice, crear un entorno donde se pueda reportar sin temor. Y tendríamos que ver, gente. Tendríamos que ver. Hay que ver. Todo esto hay que manejarlo con pinzas. Bastante complicados son los análisis de riesgo porque son tocar una parte sensible de la empresa y mucho más aún cuando ustedes están trabajando con un servicio tercerizado que es fácilmente reemplazable por personal interno de la empresa. Entonces, se vuelve bastante crítico y delicado el hacer o generar un canal seguro a través del cual se pueda reportar las novedades. Fomentar el respeto por roles y decisiones técnicas. Habíamos hablado con respecto en unas diapositivas anteriores. Coordinar tareas críticas con participación activa de todos es lo recomendable. Es lo recomendable. Realizar reuniones abiertas de planificación y cierre diario, dependiendo del lugar, dependiendo del cliente. A veces sí, a veces no. Hay lugares donde sí vamos a poder, hay lugares donde no vamos a poder tener ese tipo de reuniones. Promover liderazgo accesible y colaborativo. Le dejo ahí picando en la cancha a ustedes, señoras, para que ustedes me den alguna opinión con respecto a el contenido de esta diapositiva, que para mí, aparte de tener el título de promover confianza y trabajo colaborativo, conlleva ciertos riesgos administrativos en el desarrollo de las tareas. ¿Es así o no es así? Quisiera escuchar el punto de vista de ustedes si es que están a fin de responder.
A ver, señora María o señora Ximena. ¿Cuál es tu pregunta, profe? Vamos a ver. Fíjate fíjate la diapositiva. Dice promover confianza y trabajo colaborativo. Si te fijas en cada ítem, yo di mi opinión, aparte de leer la teoría. Me gustaría escuchar, a ver qué tipo de sensación le genera. ¿Es fácil? ¿Les parece aplicable o parece más bien utópico o algo escrito en la norma que va a ser difícil de cumplir? Yo de mi parte, por ejemplo, profe, para mí que está bien, a pesar de que donde yo estoy trabajando, por ejemplo, somos dos nomás luego, mi compañera y yo. Prácticamente soy yo la encargada, te voy a decir. Ujú, está bien. ¿Es aplicable entonces? Yo creo que sí. Perfecto, perfecto. Vamos Fomentar el a respeto avanzar. por roles, decisiones técnicas, crear un entorno donde se pueda reportar sin temor. Está todo bien con eso, profe. Sí o sí, nomás luego. Yo que estoy con mi compañera, por ejemplo, para mí que está bien. Realizar reuniones abiertas de planificación y cierre diario. Ujú. Puede haber clientes que sí acepten o puede haber gente que no acepte que vos opines sobre su entorno o el entorno en el cual ustedes están desarrollando sus tareas. A eso es a lo que me refería, señora. Perfecto. Según la diapositiva anterior, tenemos los beneficios que sería mejorar la seguridad, reduciendo errores humanos, incrementar la eficiencia, disminuyendo el estrés operativo, fortalecer la cultura preventiva del equipo con algunas estrategias, capacitación con enfoque colaborativo, evaluar clima laboral y percepción de seguridad y ver si se puede o no hacer una rotación de funciones y tareas compartidas. Puede que sí, puede que no. El siguiente ítem habla sobre prácticas seguras y hábitos preventivos. Uno de ellos es el uso adecuado de los elementos de protección personal, inspección de herramientas y áreas de trabajo, procedimientos seguros, verificación de tensión, loto, etcétera. Puede ser también un simple check, verificamos y bueno, ok, está todo ok. Bueno, sigamos. En el uso adecuado del IPP en tareas eléctricas o en entornos con tensión eléctrica es seleccionar el elemento de protección según nivel de riesgo eléctrico, porque tenemos desde categoría 1 a categoría 4. Ujú. Verificar siempre el estado de guantes, gafas, ropas, botas y casco. Debemos verificar que se utilice todos los elementos de protección disponibles para desarrollar las tareas en el entorno que corresponda. Mantener el elemento de protección personal durante toda la ejecución de la tarea. Puede que sí, puede que no. Capacitar al personal sobre inspección, colocación y retiro seguro. Esto se refiere a los bloqueos loto.
Acá tenemos algunas características y algunas normativas que pudieran cumplir. Para los guantes dieléctricos, para los guantes dieléctricos tenemos ciertas características. Para las gafas de seguridad también tenemos. Para la ropa ignífuga, ¿m? El casco dieléctrico debe cumplir ciertas normas, ¿eh? Visor facial, botas dieléctricas, tapones auditivos. Si el entorno en el que estamos desarrollando las tareas tienen ruido por encima de los valores normales. Riesgo por mal uso y buenas prácticas de la utilización de elementos de protección personal. Dice, riesgo por mal uso o ausencia podría generar electrocución por contacto directo, quemaduras graves por arco eléctrico, lesiones oculares y auditivas. Con las buenas prácticas podemos tener la verificación a través de checklist del permiso de trabajo. No todas las veces es necesario que el personal tenga un conocimiento absolutamente acabado de ciertas situaciones que pudieran darse. A veces con un check ya es suficiente control que podemos ejercer en ese lugar. Ojo, cada nivel de riesgo es diferente, por eso es muy importante que tengamos un equipo o unas reuniones pre-iniciales para poder hablar sobre el entorno, poder hablar ya sobre los riesgos presentes y cruzar con lo que necesitamos. Yo necesito sacar tal cosa tantas horas a la semana y verificamos por qué y cómo se puede hacer. Políticas de cero tolerancia sin elementos de protección personal. A veces se puede aplicar. De mi parte, a rajatabla se debe cumplir una vez que figura dentro de mi evaluación o mi análisis de trabajo seguro, ya es porque no pude encontrarle una solución administrativa o de rotación de horario o de rotación entre persona y persona. Por eso se opta por este tipo de política. ¿No? Me, me expliqué, espero que sí. Espero haber respondido a las consultas o las inquietudes que se generaron con ese punto. Etiquetado de zonas por nivel de riesgo. Inspección de herramientas y áreas de trabajo. Verificar el estado físico de herramientas antes de usarlas. Que las mismas no presenten grietas en el aislamiento, especialmente en el aislamiento. Confirmar que estén certificadas para trabajo eléctrico. Revisar funcionalidad, continuidad, precisión. Inspeccionar área de trabajo, limpieza y orden, humedad, iluminación. Eliminar objetos metálicos, materiales combustibles o contaminantes del entorno.
Qué interesante lo que cuando llega va pasando. Buenas prácticas y riesgo por omisión. En las buenas prácticas, mantener siempre un checklist diario de herramientas debería ser obligatorio. Establecer protocolos de investigación visual y funcional. Verificar condiciones del piso, ventilación, acceso, riesgos por no inspeccionar. eh, Electrocución por falla de aislamiento sería el principal. Caída o tropiezos por desorden y cableado expuesto también puede ser. Daño a equipos por herramientas defectuosas. Híjole, eso está complicado. Ah, Bastante complicadito está ese tema. Procedimientos de trabajo seguros en trabajo eléctrico. ¿Cómo serían? El loto, bloquear y etiquetar fuentes de energía antes de intervenir. Verificación de tensión con uso de equipos certificados para confirmar ausencia de tensión. Ok. Confirmación de desenergización, todo método de probar antes y después, secuencia validada, permiso de trabajo, loto, verificación y ejecución. Debe tener también la participación del equipo completo en el protocolo de seguridad. Buenas prácticas y errores frecuentes serían checklist paso a paso antes de intervenir. Eso sería una muy buenísima práctica. Uso de detectores, detectores de tensión calibrados. Hoy por hoy ya se encuentran en el mercado de detectores de tensión sin contacto. Es muy útil, muy útil. Loto por cada fuente. Eso no debería ser opcional, debería ser obligatorio para nosotros. Con candado y etiqueta personalizada. Ya depende de nuestro juego de cintura para que podamos tener eso. Errores comunes serían saltarse la verificación de tensión, usar etiquetas sin bloqueo físico, no identificar todas las fuentes de energía. Señoras, ¿les parece si soltamos 10 minutitos y nos volvemos a conectar? Solo mientras decodifica el video. ¿Está bien? Bueno, profe, Muchas gracias. en 5. No sea tan exigente, señora. El No, internet. pregunta nomás. No, dame a 10 minutos que sea, señora. Bueno, profe. Gracias, muy amable.